Reflexiones Diri. Hoy día vamos a hablar sobre densidad de entrenamiento, más específicamente de ese concepto tan común que se escucha muchísimo y que tiene que ver con la descarga, con administrar finalmente una temporada de entrenamiento, que es el sobreentrenamiento, y la contraparte que no suele salir a colación nunca, ya veremos por qué, que es el déficit de entrenamiento. ¿Qué es esto? El entrenamiento, cuando se hace en exceso, se dice que es sobreentrenamiento, porque quizás en intensidades, en volumen, en tiempo, de alguna manera los costos que involucran el entrenamiento exceden lo que debería tener un entrenamiento. Muchas personas hablan de sobreentrenamiento cuando su rendimiento baja y no va acorde a la planificación. Por ejemplo, si yo espero mejorar sesión a sesión, levantar por ejemplo un kilito más en, no sé, un press banca todas las semanas o cada sesión, si yo detectaré que estoy en sobreentrenamiento por muchas formas. Una de ellas sería decir que ya no estoy mejorando mi marca, ya no estoy levantando un kilito más como anteriormente lo hacía. Y no sé, estoy levantando lo mismo que antes o incluso retrocedo. Yo creo que es fácil identificar el déficit de entrenamiento porque ahí no habrían mejoras. Básicamente lo que uno se propone no sucede. Entonces el sobreentrenamiento parece ser un poco ambiguo. No sabemos realmente qué significa sobreentrenamiento, o al menos cuesta un poquito detallarlo. Bueno, volviendo al tema, puede ser porque las marcas no suben, porque me duele el cuerpo, porque tengo problemas en los codos yo mismo, o simplemente no tengo tiempo suficiente y tengo que, no sé, exigirme demasiado rápido, y a pesar de que el volumen del entreno está bien, lo hago en un momento tan apresurado y que no se respetan los descansos. Pueden haber muchas circunstancias donde ocurra un sobreentrenamiento. Entonces lo primero que haremos será ponerle un apellido, y puede ser algo que esté provocando quizás malestares o lesiones. Ahora, un tema súper importante y que realmente es muy importante lo que voy a decir ahora. La mejor forma de mejorar es aquella que sea consistente, segura y rápida. Por ende, una forma muy óptima de mejorar es aquella que está muy cerca de la lesión, que identificamos ese punto donde si seguimos nos lastimamos, pero no nos acercamos lo suficiente como para lastimarnos y ganamos las máximas mejoras. Pensémoslo de la siguiente manera. Queremos aprender a, no sé, un movimiento, el handstand, y yo pararé de entrenar handstand por varias razones. Porque me duele la muñeca, porque me duele el hombro, porque no tengo tiempo, porque se me fatigan los músculos, porque no calenté bien. Son muchas razones. Pero supongamos que tenemos las variables despejadas y podemos destinarle el tiempo que queramos, la energía que queramos a un movimiento. Mientras más horas dediquemos, mejor. Entonces, ¿qué va a ser la limitante? En este caso, alguna especie de posible lesión. Creo que llevar el sobreentrenamiento a la dimensión de la lesión es no lo mejor, porque no es una necesidad, pero ayuda a ver en términos de ganancia el concepto, y creo que eso es importante. Deja de ser tan ambiguo. Y ahora que ya tenemos un apellido para el concepto, ya no decimos quizás sobreentrenamiento, quizás decimos estoy cerca de la lesión. Y en base a lo que hemos conversado acá o visto en el canal, porque estés cerca de la lesión no significa que tengas que frenar tu entreno. Significa que tienes que adaptarlo a intensidades, volúmenes, a rangos, a frecuencias tales que la lesión no siga avanzando. Idealmente que se detenga. Pero el cuerpo funciona un poquito caprichosamente, y una lesión en alguna persona se puede solucionar en un mes, en una semana, incluso en un año. Entonces, intentar pensar el escenario ficticio, idóneo, donde no exista lesión, es imposible. Por ende, hay que avanzar con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Volviendo al concepto importante que yo estaba diciendo, cuando tú estás a punto de lesionarte y te detienes antes de lesionarte, antes de quizás que se te corte el tendón,
es lo que más va a avanzar, va a ser el paso más grande que puedes dar. Pensándolo en términos casi que absolutos en cuanto a aplicarle tensión y someter a estrés a una articulación, si esto es necesario para que mejore. Me explico, no pretendo decirle a la gente que entrenen hasta que estén a punto de lesionarse. Para nada, de hecho eso es incluso peligroso. Además, post lesión aún quedan remanentes nerviosos, de dolores, de sensaciones, que en cualquier momento pueden volver a despertar alguna lesión más grave y recaer. Uno esquiva una lesión, pero quizá en un futuro vuelve algo donde mismo pensábamos que estábamos bien, sanos, y aparece una lesión. Entonces el foco de esta reflexión no es que entrenemos hasta lesionarnos, es que si en la dimensión en la que estamos trabajando vamos a tener que presionar a la musculatura y a los tendones a un nivel en que estamos amenazando o acercándonos a un punto de fallo como puede ser la lesión, más allá del fallo muscular típico de la rutina de entrenamiento, eso será lo mejor para impulsar rápidas mejoras en ese apartado. Pensémoslo de la siguiente manera: tú necesitas adaptar tus tendones para que se te sea cómodo realizar planchas. Entonces, solo en ese apartado, adaptar tendones, más allá de construir equilibrio, de construir fuerza, de construir masa muscular, dentro de los muchos objetivos que uno puede tener dentro del deporte y específicamente en la calistenia, si nuestro enfoque es solo adaptar los tendones, pues vamos a tener que someterlo primero que nada a la postura que necesitamos, que es una postura en muchos casos y en muchas personas comprometedora para la articulación, provoca dolor e inflamación, tendinopatía en grado muy bajo y grados controlados, que eso es importante, pero ese es el camino que tenemos que realizar para mejorar en eso. O sea, pensémoslo de la siguiente manera: necesitamos adaptar la articulación para que se someta a un rango y a una posición tal que nos permita realizar el movimiento con la forma o con la intensidad o como queramos realizarlo. Por ende, un atleta que por motivos fisiológicos, anatómicos, le cueste llegar a esa posición y eso provoca dolores y posibles lesiones, pues ese atleta tendría que realizar un trabajo, no sé si exhaustivo es la palabra, pero un trabajo específico en cuanto a preparar esos tendones y a preparar esa articulación, cosa que a otra persona quizás no le pase. Ahora, no es lo común, generalmente las personas tienen que adaptar sus tendones para la plancha porque es en un rango y en un gesto bastante antinatural. Recordemos que es realizar una palanca con el brazo en posición de bloqueo, lo que es sumamente contradictorio viéndolo desde el punto de vista de la vía mecánica para el codo. O sea, estamos contrayendo el bíceps mientras tenemos en contracción máxima el tríceps, músculos agonistas para tener bloqueado el codo. Y digo raro por lo de menos, porque para el cuerpo es primero que nada, al sistema nervioso, por así decirlo, lo aturde esta especie de contradicción muscular, ya que hago dos movimientos que son, por así decirlo, contrarios, con el objetivo de bloquear el codo. Viéndolo ya solo por ese lado ya es curioso el movimiento y el estrés a que se somete la articulación del codo es tremendo. Pero es una etapa de lo que hay que realizar para avanzar en la plancha. Entonces, si tú quieres preparar el tendón para que no se lesione y esté adaptado a esa posición, pues vas a tener que someterlo a estrés. Ahora, si tú quieres avanzar en otro movimiento como el equilibrio, bueno, es más fácil, podríamos decir, porque el sobreentrenamiento de equilibrio como tal no existe. No es que, por así decirlo, ya se me acabó el equilibrio. Puede que se te acabe la coordinación, la concentración, o por falta de fuerza te cueste más, por así decirlo, armar la figura de equilibrio en handstand. Pero cuando hablamos de resistencia en los tendones, eso sí se va gastando, eso es limitado, por así decirlo. Tenemos horas y tiempo y presión que va a aguantar. Por ende, para mejorar la resistencia a la presión, hay que someter a presión a ese tendón y hasta el punto que más aguante, si ese es el tema. O sea, tú necesitas, por así decirlo, preparar algo para que sea resistente y duro, pues vas a tener que golpearlo para comprobar su resistencia hasta el punto más cercano, hasta que ya no pueda más. Esa es la forma en la que más vas a avanzar cuando se trata de resistencias en cuanto a articulaciones, al menos. Importante enfatizar este punto, así que sigamos. Por ejemplo, imagínate, te dicen,
no sé, un minijuego. Te dicen, tienes que recorrer la máxima distancia con solo 3 pasos. Tú intentarás dar esos pasos lo más grandes posible. Y después te dicen, después descansa 1 minuto porque no sé qué, tienes que reponer energía y vuelve a dar 3 pasos. Tú intentarás frenar cuando haya que frenar y avanzar cuando haya que avanzar. Es como cuando te dicen este típico concurso de ir al supermercado y en 1 minuto agarra todo lo que quieras. Tú vas a intentar agarrar rápidamente lo mejor y rápido de un lugar a otro, lo que te gusta. Porque ese es un entrenamiento inteligente. No hacer las cosas porque sí, hacerlas con cabeza. Ahora, tener el conocimiento para identificar cuando estás cerca de una lesión no es fácil. No es fácil, requiere saber reconocer sensaciones en el cuerpo en un grado meticuloso. Incluso hay distintos tipos de dolores, hay dolores residuales, hay dolores reflejos que lanza el cerebro por miedo, hay dolores que son reales. Incluso puede que el cerebro, o que por el momento de excitación no nos demos cuenta y se esté produciendo plena lesión en el entreno y aún así no nos detengamos. A lo que quiero llegar es que el sobreentrenamiento es un concepto que generalmente se afronta con una descarga, cuando quizás depende primero identificar qué tipo de sobreentreno es. Si es un sobreentreno de articulaciones, por supuesto que la descarga te ayudará, pero si es un sobreentreno que la mejor solución no es la descarga y simplemente es adaptar la misma intensidad, el mismo volumen en otro movimiento, creo que eso es más interesante. Bueno, esa pequeña reflexión, nos vemos.